¿Alguna vez te has preguntado cómo un evento accidental puede cambiar toda tu vida? ¿Cómo un solo momento, un encuentro, puede darle la vuelta a todo lo que era familiar y estable, dejando solo dudas y sentimientos confusos? Me llamo Laura, y nunca pensé que mi historia tomaría este giro, pero un día, todo cambió. Ahora, cada vez que lo recuerdo, sé que no hay vuelta atrás. Nuestra 10º aniversario con Alex transcurría según lo planeado. Amigos, familia, brindis y charlas sobre los años que habían pasado. Yo estaba sentada en la mesa, sonriendo en los momentos apropiados y manteniendo conversaciones educadas. Alex, como siempre, era el centro de atención. Su risa contagiosa y su carisma cautivaban a todos a su alrededor. Me sentía orgullosa de él, pero había algo dentro de mí que no me dejaba tranquila. Esa noche, entre los invitados, estaba Marco, un viejo amigo de Alex. Lo conocíamos desde hacía muchos años, pero siempre parecía estar al margen, tranquilo, reservado, con una especie de aura misteriosa a su alrededor. Nunca le había prestado mucha atención, hasta que nuestras miradas se cruzaron accidentalmente. Y fue entonces cuando todo cambió. Por un instante sentí una extraña oleada. En sus ojos había algo más que una simple amistad, algo que antes no había notado o quizás no había querido notar. No podía entender exactamente qué era, pero algo hizo clic dentro de mí. Rápidamente aparté la mirada, pero esa sensación se quedó conmigo durante toda la noche. Cuando la velada estaba por terminar, salí a la terraza para tomar un poco de aire fresco. La suave brisa refrescaba mi piel y las estrellas brillaban intensamente sobre mi cabeza. Trataba de dejar de lado esos extraños pensamientos, pero no pude. ¿No hace demasiado frío para pasear? Escuché una voz familiar a mis espaldas. Me giré y vi a Marco. Su sonrisa era tan cálida y amigable como siempre, pero entre nosotros flotaba una tensión palpable. No, solo quería tomar un pequeño descanso, respondí, intentando no delatar mis pensamientos. Se acercó un poco más y comenzamos una conversación habitual sobre la vida y lo rápido que pasa el tiempo. Pero con cada minuto que pasaba, sentía que esa charla dejaba de ser normal. Se volvía cada vez más personal, más íntima. Estábamos solos, alejados del resto de los invitados, y ese momento lo cambió todo. Habían pasado varias semanas desde aquella fiesta, pero la mirada extraña de Marco no salía de mi cabeza. Intentaba no darle importancia, pero cada vez que recordaba esa noche, algo dentro de mí se revolvía. Sabía que no debía pensar en ello, pero era más fuerte que yo. Un día, después de una jornada larga y agotadora en el trabajo, decidí pasar por un pequeño bar cerca de la oficina. Ese lugar siempre me calmaba. Música suave, penumbra y un café caliente. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, cuando de repente escuché una voz familiar. ¿Laura? Levanté la vista y vi a Marco. Algo dentro de mí se estremeció. Parecía sorprendido, pero su rostro se iluminó con una cálida sonrisa. No esperaba verte aquí, dije, intentando ocultar mi nerviosismo. Yo tampoco. Decidí pasar a tomar un café. Respondió encogiéndose de hombros y se sentó frente a mí. Comenzamos nuevamente una conversación habitual, como aquella noche en la terraza. Parecía solo una charla entre viejos conocidos. Pero con cada minuto que pasaba, sentía más y más que entre nosotros surgía una conexión invisible. Ese bar, con su luz tenue y sus mesas casi vacías, creaba una atmósfera de intimidad, como si todo el mundo se hubiera quedado fuera de sus paredes. «¿Sabes?», dijo de repente Marco. Su voz se volvió más baja. «Pienso mucho en esa noche». Me tensé, pero traté de no mostrarlo. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Nuestra conversación, y ese momento en que nuestras miradas se cruzaron. Tú también lo sentiste, ¿verdad?». Su pregunta me tomó por sorpresa. Sabía que debía negarlo, que todo aquello no tenía importancia. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. «Marco», empecé a decir, pero él me interrumpió. «Laura, no finjas. Sé lo que sientes. ¿Y sabes qué? Yo siento lo mismo». No sabía qué decir. En ese momento me di cuenta de que todo había llegado demasiado lejos. Pero en lugar de irme, me quedé.
Seguimos hablando. Cada gesto, cada mirada avivaban en mí esos sentimientos que tanto había intentado reprimir. Después de aquel encuentro en el bar, me encontraba pensando en Marco cada vez más seguido. Todo lo que alguna vez consideré correcto y estable comenzaba a desmoronarse. Mi vida con Alex se había vuelto rutinaria, llena de acciones repetitivas y carente de la pasión que alguna vez existió. Pero Marco era alguien a quien no debía desear. Sin embargo, cada conversación con él me hacía sentir viva de nuevo. Un día, después de otro encuentro casual, decidimos dar un paseo por la ciudad. Debería haber sido solo una caminata, sin nada especial, completamente inocente. Pero cuando llegamos a un viejo invernadero abandonado, que solía visitar en mi juventud, todo cambió. Era un lugar lleno de recuerdos, pero ahora se convertiría en el lugar donde todo cruzaría los límites de lo permitido. ¿Recuerdas este lugar? Le pregunté, intentando distraerme de lo que sentía por dentro. Marco asintió. Su mirada era seria. Nos detuvimos frente a la vieja entrada, cubierta de enredaderas. El silencio reinaba a nuestro alrededor. Solo el suave viento rompía la calma. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. Estábamos tan cerca, pero la tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda tirante a punto de romperse. «Laura», dijo en voz baja, y sentí cómo mi corazón comenzó a latir más rápido. Me giré hacia él, y en ese momento algo cambió. Nuestras miradas se cruzaron, y en lo profundo de sus ojos vi reflejados mis propios sentimientos. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su respiración sobre mi piel. Sabía que esto estaba mal, lo sabía perfectamente, pero todo en mi interior gritaba que ya no podía resistir más. Marco extendió lentamente su mano y tocó suavemente mi rostro. En ese momento, comprendí que resistirme era inútil. Toda la lucha interna que había estado librando se derrumbó. Él se acercó despacio, y nuestros labios se encontraron en un largo y apasionado beso. Ese fue un momento de liberación, como si todo lo que había estado ocultando y reprimiendo saliera a la luz. Sabía que había cruzado una línea, y que ya no había vuelta atrás. Después de aquel primer beso, todo cambió. Intentaba comportarme como siempre, seguir con mi vida junto a Alex como si nada hubiera sucedido. Pero cada vez que veía a Marco, entre nosotros se encendía la misma chispa que aquella vez en el invernadero. Me sentía confundida y culpable, pero no podía apartarme de esos sentimientos que se volvían cada vez más intensos. Cuando Alex se fue en otro viaje de trabajo, me permití hacer aquello que más temía. Acepté reunirme con Marco. Acordamos pasar el día juntos lejos de la ciudad, en un lugar donde nadie nos conociera y nadie pudiera sospechar. Era una bodega situada en las afueras, rodeada de interminables viñedos. Caminando entre las frondosas vides, podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni falsedades. Nos movíamos despacio, nuestras manos rozándose de vez en cuando, y sentía cómo ese toque inocente avivaba una llama dentro de mí. «Laura, hemos llegado demasiado lejos», dijo Marco en voz baja cuando nos detuvimos bajo la sombra de una vieja parra. «Lo sé», respondí, intentando controlar mis emociones. «Pero no puedo detenerme, y tú tampoco». Me miró con una mirada larga y profunda. En sus ojos había tanta comprensión y arrepentimiento que me dolió. Sabía que estaba jugando con fuego, pero cada segundo con él era como una descarga de adrenalina que no podía controlar. Nos sentamos en un banco escondido entre los viñedos. A nuestro alrededor reinaba el silencio, interrumpido solo por el susurro de las hojas al viento. Ese lugar parecía perfecto para nosotros, apartado de la realidad, de mis responsabilidades, de todo lo que conocía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Marco en voz baja, sin apartar su mirada de la mía. No tenía respuesta. Mi corazón estaba dividido entre dos mundos, el mundo de la estabilidad con Alex y un nuevo mundo lleno de pasión con Marco. Sabía que esto no podría continuar así por mucho tiempo, pero no podía obligarme a elegir. En ese momento, en el silencio de los viñedos, nuestras palabras se desvanecieron. Ambos entendimos que ninguno estaba listo para alejarse, y aunque sabíamos que era un error, nuevamente nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, conscientes de que nuestra conexión se había vuelto demasiado fuerte para romperla. Entendía que esto no podía seguir así.
Dentro de mí crecía la sensación de que todo terminaría mal y que no sería capaz de enfrentar las consecuencias. Mi vida con Alex se desmoronaba frente a mis ojos, aunque él no sospechaba nada. Necesitaba tomar una decisión y detener todo antes de que fuera aún más lejos. Le propuse a Marco que nos viéramos en el viejo teatro abandonado, un lugar que solíamos mencionar en nuestras conversaciones. Era nuestro refugio personal, donde antes solo compartíamos recuerdos y reíamos. Ahora, ese lugar debía simbolizar el final. El teatro había estado desierto durante mucho tiempo. Las paredes estaban cubiertas de polvo y grietas, y las butacas que alguna vez albergaron a los espectadores ahora permanecían vacías y olvidadas. Cuando entré, sentí una extraña tensión. Marco ya me esperaba en el escenario. Su figura en medio de ese espacio vacío parecía tan solitaria. ¿Has tomado una decisión? Su voz sonó inesperadamente suave en esa inmensidad silenciosa. Me acerqué a él lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. Mi mente estaba nublada por las dudas. Quería poner fin a todo, pero sentía que me faltaba la fuerza para hacerlo. No podemos seguir, Marco. Empecé, tratando de sonar firme, pero mi voz temblaba. Esto está mal. Amo a Alex. Todo esto ha sido un error. Él permaneció en silencio, mirándome, y en sus ojos vi algo más que simple deseo. Había comprensión, mezclada con tristeza. Laura, ¿realmente crees que puedes simplemente volver a tu vida como si nada hubiera pasado? Preguntó. Su voz se volvió más grave, sus palabras más cortantes. Ambos sabemos que hemos llegado demasiado lejos. Bajé la mirada, incapaz de sostener su mirada. Dentro de mí se debatían sentimientos encontrados. Sí, tenía razón. No podíamos simplemente olvidar todo lo que había pasado entre nosotros. Pero si me permitía continuar, destruiría todo lo que tenía. Esto tiene que terminar, dije, tratando de convencerme tanto a mí misma como a él. Pero en lugar de una respuesta, sentí cómo su mano volvía a tocar mi rostro. Y en ese momento comprendí que resistirme era inútil. Ambos sabíamos que el final era solo una palabra que utilizábamos para tranquilizarnos. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos una vez más, y ese teatro abandonado, que se convirtió en testigo de nuestra caída, ahora ocultaba nuestro secreto prohibido. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero en ese momento, ambos preferimos arder. Intenté mantener la calma. Después de aquel encuentro en el teatro abandonado, estaba segura de que podría terminar esta relación. Pero cada vez que me encontraba con Marco, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte. No podía alejarme, incluso si lo deseaba. Parecía que el mundo seguía su curso habitual, pero dentro de mí todo se desmoronaba. Cuando recibí la invitación para una exposición privada en una galería de arte, lo primero que pensé fue, Marco estará allí. Alex consiguió esa invitación de su amigo, y debíamos ir juntos. Traté de convencerme de que sería una velada como cualquier otra, pero la idea de que Marco estaría allí no me dejaba en paz. Llegamos a la galería con Alex, y en cuanto entré, sentí una tensión familiar. A nuestro alrededor había hermosas pinturas abstractas llenas de simbolismo. Observaba las obras de arte, sintiendo cómo reflejaban mi propio caos interior. Cuando Alex se distrajo hablando con un colega, vi a Marco. Estaba de pie frente a una de las pinturas, inmerso en sus pensamientos. Me acerqué a él lentamente, y nuestro silencio volvió a hablarnos, como si no hubiera nadie más alrededor. Ambos sabíamos que este encuentro no era casual. ¿Te gusta esta pintura? Le pregunté, tratando de no mirarlo a los ojos. Refleja el caos que llevamos dentro. Respondió Marco en voz baja, sin apartar la vista del cuadro. Nos quedamos de pie frente a la pintura, donde las líneas y formas abstractas representaban conflicto y desorden. Sentía que capturaba con demasiada precisión lo que sucedía entre nosotros. Debemos detenernos, dije finalmente, intentando convencerme. Marco solo asintió ligeramente, sin despegar los ojos de la pintura. Lo sé, respondió. ¿Pero podremos? Sus palabras sonaron como un desafío. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego y que nuestros sentimientos, como ese caos en la pintura, ya estaban fuera de control. Aunque sabíamos que el final estaba cerca,
La pregunta seguía en el aire. ¿Podríamos volver a nuestras vidas anteriores o ya habíamos cruzado un punto de no retorno? Alex, sin sospechar nada, se acercó y comenzó a hablar sobre la pintura. Su voz era tan tranquila, como si nada sucediera. Y yo me encontraba entre dos hombres, dándome cuenta de que mi vida se desmoronaba y que el final estaba ya muy cerca. Alex y yo habíamos planeado un fin de semana romántico en un castillo, que se encontraba a unas pocas horas en coche de la ciudad. Este majestuoso castillo, con sus antiguas murallas y su calma, debía ser nuestro refugio durante unos días, una oportunidad para escapar de la rutina y volver a sentir esa conexión entre nosotros. Pero, en el fondo, yo sabía que esa conexión se había perdido hace tiempo, y este fin de semana parecía más un desesperado intento por salvar lo que ya estaba destruido. El castillo era imponente, paredes de piedra, techos altos y cuadros antiguos en cada rincón creaban una atmósfera de calidez y misterio al mismo tiempo. Alex parecía tranquilo y contento, completamente inmerso en los planes de nuestro descanso. Yo, en cambio, sentía cómo la ansiedad crecía dentro de mí con cada minuto que pasaba. En lo más profundo de mi ser, sabía que ya no podía ocultar la verdad. Por la noche, cenábamos junto a la chimenea en nuestra habitación, y todo parecía perfecto. Alex estaba atento y cariñoso, tratando de aligerar el ambiente con bromas y conversaciones, pero apenas podía concentrarme. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que pronto se rompería en 1000 pedazos. De repente, Alex se levantó de la mesa, su expresión había cambiado. Con voz tranquila, dijo que necesitaba salir un momento, y se fue, dejándome sola. Me quedé sentada, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Una extraña sensación me invadió, como si algo irreversible estuviera a punto de suceder. A los pocos minutos, la puerta de nuestra habitación se abrió de nuevo. Pero no era Alex. En la entrada estaba Marco. Mi mundo se detuvo. No podía creer lo que veía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi corazón comenzó a latir aún más rápido cuando Marco dio un paso adelante. Su rostro estaba tenso. No podía pronunciar una sola palabra. Pero lo que más me sorprendió fue que detrás de él entró Alex. Alex se acercó lentamente a la mesa, dejó un sobre encima y con un tono frío dijo: «Sé todo. Te di suficiente tiempo para que me lo contaras, pero no pudiste. Esto es el final, Laura». Miré el sobre. Eran los papeles del divorcio. Todo lo que temía ocurrió en un solo instante. Alex ya no quería luchar, no quería averiguar qué había salido mal. Simplemente decidió irse. Marco me miraba, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Se acercó a mí y, sin decir una palabra, simplemente asintió ligeramente, como despidiéndose para siempre. «Lo siento, Laura», dijo en voz baja, retrocediendo un paso. «No puedo continuar con esto». Y ambos se fueron. Alex y Marco, dos personas que ocupaban lugares diferentes en mi vida, se marcharon, dejándome sola en ese frío castillo. Mi corazón se rompió, y me quedé sola entre esas antiguas paredes, donde el tiempo parecía haberse detenido. Ahora estaba sola, y toda esta historia había sido solo mi error.